Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este lunes en CNN Chile. Desde hace algunas semanas, distintas encuestas de mercado anticipan que el Banco Central subirá la tasa de interés, que ahora está en su mínimo histórico de 0,5%. Si bien no se sabe cuándo ni cuánto subirá, las presiones inflacionarias en Chile y el mundo pavimentan este camino. De hecho, hace un tiempo que empezaron a subir las tasas de bonos en la renta fija y también de los créditos hipotecarios. Para este escenario será clave lo que el ente emisor comunique tanto en la reunión de política monetaria que termina el martes y también en el IPOM, el informe de política monetaria que se presenta el miércoles. ¿Es buen momento para invertir? María Eugenia intenta encontrar la respuesta mientras hace la fila para ingresar a un banco de la capital. Claro, la gente está con plata, tiene acceso a crédito, a lo mejor puede comprar, puede dar un buen pie, por ejemplo, con el 10%. Pero claro, no es el mejor minuto también, porque la gente está vendiendo a precios que no son reales a lo mejor. Según dice, es difícil tener una respuesta porque son varios los factores que hay que analizar en la actual economía de pandemia. Lo hace además sabiendo que una tendencia muy provechosa para los chilenos podría, según analistas, acabarse. Las tasas de interés se proyectan con una eventual alza. ¿Qué más va a hacer? La gente está con liquidez, es verdad, pero no hay mucho que hacer para acatar lo que dice el Banco Central nomás. Las dudas de esta capitalina son las que buscan resolver también muchos otros chilenos que lograron conservar ahorros o los 10% de las AFP para un pie, pero la encuesta de operadores financieros estima que la tasa de política monetaria aumentaría desde el actual 0,5 a un 0,75% hacia fines de año para alcanzar un 1,5% en junio de 2022. Lo que uno esperaría es que obviamente haya un incremento en el costo del crédito. Y ese incremento en el costo del crédito en concreto significaría que mi crédito hipotecario va a ser más caro que antes, obviamente no sustancialmente más caro, pero obviamente va hacia el alza. En marzo del año pasado, durante los momentos más rudos de la economía y la pandemia, el Banco Central bajó la tasa hasta el 0,5% que rige hoy. Pero el panorama cambió en gran parte por las ayudas estatales y retiros del 10% que provocaron un aumento de la inflación, lo que se suma al proceso constituyente. ¿Cómo está impactando esto las tasas de créditos hipotecarios? Por ejemplo, ya se vieron durante mayo como las más altas del año. Una persona que está dándole la vuelta, si quiere, va a comprarse en una propiedad y tal vez tuvo estos retiros del 10% y tiene el pie que tal vez le faltaba para completar esa compra, creo que una buena opción es tomarlo más bien ahora ese crédito hipotecario, me refiero a este horizonte de 1 o 2 meses, más que tal vez a fin de año. Esto estimando que efectivamente el Banco Central decida subir la tasa de interés. Me parece que sobre todo que no es el momento. Lo que va a ocurrir va a ser que las cosas se van a empezar a normalizar, entre comillas. Pero hay incertidumbre. Este lunes el grupo de política monetaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile recomendó no aumentar la tasa. A lo largo del próximo año, este fuerte crecimiento del consumo y en general la demanda interna, porque la inversión también está floja, va a perder fuerza, con una muy alta tasa de desempleo. Y es eso lo que nos hace pensar de que tenemos un espacio largo para mantener una tasa de política monetaria expansiva. Este miércoles el mismo Banco Central presentará el informe de política monetaria. Probablemente se espera que la tasa de interés sea mencionada para aclarar las dudas de María Eugenia y de muchos otros chilenos. Más adelante en el programa seguiremos profundizando en este tema con el exministro de Hacienda Felipe Larraín. Les cuento que la Confederación de la Producción y el Comercio corrigió al alza sus proyecciones de crecimiento para este año. Revisemos las principales estimaciones del gremio que lidera Juan Sutil. Por ejemplo, respecto al PIB de 2021, estiman que el crecimiento sería entre 6,5 y 7,5%. Vamos a bajar en un rango promedio de 7%. Consumo privado subiría 9,5%, la inversión subiría 8%, muy importante para la creación de empleos, y el PIB de 2022 crecería, pero bastante menos, entre 2,5 y 3,5%. La Bolsa de Santiago sintió muy fuerte la incertidumbre por las elecciones en Perú. Debido a la presencia de empresas nacionales allá, el IPSA cayó 2,24%. La firma que más bajó este lunes, les cuento inmediatamente, según el detalle de la Bolsa de Santiago, fue Parque Arauco con 4,72%. Le siguieron otras dos empresas del retail, Ripley y y Falabella, que cayeron 4,30%. Entel cayó 3,98%.
Cencosud 3,86%, CMPC 3,49% y Mallplaza 3,43%. Esos fueron los resultados entonces del IPSA en medio de la incertidumbre presidencial de Perú. Tanto las exportaciones como las importaciones crecieron durante mayo. En el caso de los envíos, anotaron un alza anual de 35%. Revisemos el detalle de lo informado por el Banco Central también junto a aduanas. 7.920 millones de dólares aportados en su mayoría por la minería y por supuesto por el cobre, que por sí solo exportó 4.967 millones con un alza de 69% anual. Otros rubros cayeron. En los agropecuarios fueron envíos de 388 millones con una baja de 13,5% y la industria exportó 2.199 millones, baja también de 1,1%. Vemos ahora las importaciones que traen fuertes alzas, especialmente los bienes durables, que esos 910 millones que vemos en la segunda línea representan un alza de 184%. Los bienes de consumo también subieron a más del doble, 2.115 millones de dólares en mayo. También subieron fuerte los bienes semidurables y los bienes de capital, muy importante para las inversiones. En total, lo importado subió casi 75%, en total 7.159 millones de dólares. En Francia, por segunda vez, el país multó a Google. Ahora fue por casi 270 millones de dólares. Fue la autoridad de libre competencia Gala que le dio la razón a la denuncia interpuesta por el grupo de medios de comunicación News Corp y acordó con el gigante tecnológico una sanción por haber abusado de su posición dominante en el mercado de la publicidad en línea. En Google habrían aceptado los cargos y asumido una serie de compromisos. En resumen, la empresa norteamericana habría dado trato preferencial a sus propias tecnologías vinculadas a Google Ad Manager, lo que perjudicó a sus competidores. De esta manera, Google habría limitado la oferta publicitaria de otros servicios en sus espacios, lo que obviamente permitió que Google generara mayores ingresos propios. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso estará con nosotros Felipe Larraín. Número 1 en ventas en el mundo. Según una encuesta hecha a inversionistas globales por Bank of America, el aumento de la inflación es el principal riesgo actualmente en el mundo. De hecho, el coronavirus aparece como quinta preocupación en orden de relevancia según esta encuesta. Así también lo destaca el último informe macro de Clapes UC, donde anticipan que el Banco Central subirá la tasa de interés este año como mínimo una vez. Analizamos este escenario con el miembro del Comité Ejecutivo del organismo y el ex ministro de Hacienda. Lo vemos en pantalla, Felipe Larraín. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, con mucho gusto de estar acá con ustedes. Felipe, a mí me llamó bastante la atención de la encuesta que ustedes citan en el informe, de que sea realmente el aumento de la inflación la principal preocupación y tengan al coronavirus en el quinto lugar dentro de las preocupaciones. ¿Cómo analizan este cambio tan fuerte en el escenario mundial? Lo que pasa es que aquí ha ocurrido una progresión muy importante en distintos países en controlar la pandemia. Ahora, esto no ha sido igual en todos los países, esto es bastante diferente, hay mucha divergencia, porque hay países que están muy rezagados todavía en la aplicación, por ejemplo, en las vacunas, en el control de la pandemia, en las medidas restrictivas que se han implementado, pero lo que ha ocurrido es que a medida que va pasando el tiempo, usted ve, Estados Unidos, por ejemplo, está volviendo a situaciones de bastante normalidad. En Europa todavía están rezagados, pero están empezando a verse algunos intentos de liberalización de las economías. Por lo tanto, el coronavirus en sí, siendo un problema muy serio en algunas latitudes, entre ellas en Latinoamérica, en otros lugares ya está dejando de ser la preocupación principal. Y pasa a ser una preocupación principal a nivel de inversionistas el tema de la inversión, de la inflación. Y pasa a ser también las tasas de interés. Entonces tenemos inflación, tasas de interés, precios de activos, posibles burbujas en precios de activos. Es otra preocupación que tenemos a nivel económico en este momento. ¿Y por qué la inflación? Por efectos que vienen de la demanda y que vienen de la oferta. De la demanda tenemos una altísima liquidez generada por medidas de expansión monetaria muy potentes que se han implementado especialmente en las economías desarrolladas, pero también en varias economías emergentes. Y por el lado de la oferta hay restricciones
Está el caso famoso de los chips que son necesarios para la producción de automóviles. Hay ausencia o escasez de insumos de algunos productos que generan cuellos de botella a nivel de la oferta. Y es por eso esa conjunción de elementos que hace un incremento en las tasas de inflación, al menos en el corto plazo, porque no hemos visto que esto se vaya a afectar expectativas de inflación más largas. Y lo otro es que esto trae un efecto sobre las tasas de interés. Entonces los aumentos de tasas de interés son sin duda importantes como preocupación, como fuentes de preocupación para los inversionistas. Así que ahí yo creo que es el legado del COVID, Nicolás, más que una preocupación específica, ¿no es cierto?, sobre el COVID, que todavía existe, pero que va, a medida que se va solucionando, va mejorando esa parte y vamos pasando a tener las preocupaciones de los legados en materia de inflación, en materia de tasa, en materia de posibles burbujas de precios de activos, en deudas públicas y deudas privadas más elevadas, etcétera. Sí, acá en Chile la posible alza inflacionaria sí que tiene que ver por la increíble liquidez que hay en el mercado. Tenemos el ingreso familiar de emergencia universal aprobado, unos 20.000 millones de dólares que se van a gastar durante este año, y también tenemos los retiros de fondos que inyectaron al mercado, no me acuerdo la última cifra, debe estar en torno a 50.000 millones de dólares. Entonces, en el agregado tenemos 70.000 millones de dólares disponibles para gasto localmente. Bueno, efectivamente. Este año, luego de un esfuerzo fiscal el año pasado del orden de 6.700 millones de dólares, solo entre enero y agosto, y esto si es que no se extienden los paquetes que han sido aprobados, tenemos otros 20.000 millones de dólares de impulso fiscal. Esto es muy fuerte, muy potente, y esto se une. Los dos primeros retiros fueron del orden de poco más de 35.000 millones de dólares, pero el tercer retiro también está hoy día llegando, como decía hace un momento atrás Nicolás, a niveles del orden de 50.000 millones de dólares en total. Luego tenemos muchísima liquidez y esto está generando efectos en la demanda. Ahora, la inflación todavía está en niveles acotados dentro del rango que persigue el Banco Central, pero es posible que veamos inflaciones en 12 meses, en los meses que vienen, inflaciones cercanas al 4%, que es el rango más alto que tolera el banco, ¿no es cierto?, dentro de su rango de fluctuación, que dice 3% es la meta, más menos 1% como rango de tolerancia. Entonces, vamos a ver inflaciones cercanas al 4% en 12 meses, en los próximos meses, pero eso tiene que ver también con una muy baja base de comparación. Entonces, son efectos transitorios. Esperamos terminar a fin de año con una inflación superior al 3%, pero no del orden de 4%. Sí, las proyecciones están de que en el acumulado del año esté en 3%, algo más. Entonces, ¿por qué se da como seguro prácticamente que el Banco Central va a subir la tasa de interés al menos una vez durante este año? Sí. Ok, van a haber presiones inflacionarias, pero tampoco nada exacerbado, nada terrible. Usted mismo decía las proyecciones que pueden haber para algunos meses en cuanto a la inflación anualizada, en torno al 4%. Ha habido eso hace un par de años, incluso el año pasado, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué cree que va a empezar a retirar el estímulo monetario el Banco Central? Porque lo más probable es que en una economía que se recupera hay que ver que también no solamente estamos mirando lo que pasa en materia de inflación medida, sino también que esta economía va a crecer, y esa es nuestra proyección, del orden de 6,5% a 7,5% este año, con un consumo que se va a incrementar a tasas de 2 dígitos, sobre el 10%, con una inversión que va a estar creciendo más del 10%. Entonces, en un escenario así, lo que se queda rezagado, sí, Nicolás, es el mercado laboral, porque es ahí donde tenemos, ¿no es cierto?, cifras de creación de empleo que en realidad en los últimos 2 trimestres móviles han sido destrucción de empleo. El gran desafío pendiente en este momento es recuperar nuestro mercado laboral, es recuperar los empleos perdidos. Hay en este momento del orden de 1 millón de empleos menos que los que había al comienzo de la pandemia. Se llegaron a perder 2 millones de empleos. Hoy día estamos cerca de 1. En este escenario de más inflación, de más fuerte incremento en la demanda, pero también de algunas presiones de precios que vienen por el lado de la oferta, es probable pensar que va a haber algún
aumento de tasas de interés de aquí a fin de año por parte del Banco Central. ¿Ustedes creen que va a ser al menos de una vez subirla a 0,75%? Pero eso dicen el mínimo. ¿Cuánto creen que va a ser? ¿Llegamos a 1% quizás en enero, en febrero? No tenemos una estimación directa, pero decimos hay espacio para que haya al menos un aumento de tasas de aquí a fin de año. Si usted ve lo que está pensando, por ejemplo, el mercado está pensando en una tasa del 1,25% a 18 meses y de 2% a 24 meses. Eso es lo que está planteando el mercado. Esas son las expectativas de mercado. Pero básicamente esto es un escenario que deberíamos mirar con cierta tranquilidad. La inflación está controlada dentro del rango meta del Banco Central. Tenemos sí algunas presiones de costos y tenemos presiones motivadas por la gran liquidez, y eso probablemente nos va a hacer salir en los próximos meses, de aquí a fin de año, de este mínimo técnico en que estamos en este momento en la tasa, que es del orden de 0,5%. Sí, ustedes también en Clape Sucede estiman que la economía va a crecer entre 6,5 y 7,5% este año, dejémoslo en el promedio, 7%, pero vamos a tener un crecimiento bastante menor en 2022, entre 2,25 y 3,25%. Aquí ya se sincera bastante la capacidad de crecimiento de nuestra economía, ya no tenemos la ínfima base de comparación, que es lo que nos permite tener números tan altos como un 7% este año. Efectivamente, lo que pasa es que el crecimiento de este año, Nicolás, tiene mucho que ver con la recuperación. Nosotros estamos recuperando lo que se perdió el año pasado, donde caímos un poco menos de 6%, pero caímos casi 6%, la economía chilena, por ahí por el 5,8%. Entonces, esa caída permite dar este salto